Buenas tardes, al ser las 13 horas con 27 minutos, con 7 señoras y señores diputados presentes, damos inicio a la sesión número 13 de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos de Gobierno y Administración. En discusión el acta número 12, aprobada. Voy a hacer un receso de hasta 2 minutos. Al ser las 13 horas con 28 minutos, se reanuda la sesión. Se ha presentado una moción de posposición que agradezco al compañero secretario dar lectura. Recuerden registrarse los que llegaron ahorita, compañeros. Moción de orden del diputado Fabricio Alvarado. Hace la siguiente moción: para que se posponga de conocimiento todas las mociones vía artículo 137 presentadas al expediente 23673 y se continúe con los asuntos del orden del día. En discusión la moción, suficientemente discutida. Pasamos entonces a la votación a partir de este momento. En fin de la votación, 8 votos a favor, 0 en contra. La moción de posposición ha sido aprobada. Asuntos de régimen interno no hay. La correspondencia recibida ha sido debidamente distribuida y podrá ser consultada por los medios digitales disponibles para sus efectos. Pasamos al espacio de discusión de proyectos. Los expedientes en los lugares 1. El 1 está en su comisión y el 2. En el 12 está en una consulta. En el 2. Ok. El expediente en el primer lugar del orden del día está en subcomisión. En el lugar número 2 está el 23.734 y tenemos una moción de consulta sobre ese proyecto. Le voy a pedir al compañero secretario que proceda a leer dicha moción de consulta. El agua. Dice: Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno de Administración, expediente 23734, conmemoración del Día Nacional de la Fuerza Pública y otros cuerpos. De varios diputados presentan la siguiente moción: para que se consulte este expediente al Ministerio de Hacienda. En discusión la moción, suficientemente discutida, pasamos a la votación. Moción de consulta. Les solicito votar, compañeros, a los que hacen falta. Fin de la votación, 8 votos a favor, 0 en contra. La moción ha sido aprobada. Los expedientes en los lugares del 3 al 12 están en subcomisión. Para el expediente en el lugar número 13, el 24.160, ley para facilitar el ejercicio profesional de la contaduría pública y notariado. Tenemos audiencia para dicho expediente, por lo que le vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy a esta comisión para referirse a este proyecto de ley por parte del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Tenemos a la señora Dunia Zamora Solano. ¿Es usted? Bien. El señor Sergio Blanco Herrera, la señora Maribel Hernández González y también la señora María Elena Jiménez Vega, ¿verdad? Bien, van a tener un espacio de hasta 20 minutos. Les agradezco que a la hora de iniciar, ¿quiénes van a hablar de los tres? ¿Solo usted?
Bueno, que cuando hagan inicio de su participación, inicien por favor diciendo su nombre completo, el cargo que ocupan, por el cual están representando al Colegio de Contadores Públicos en esta audiencia. Les agradezco no decir su número de cédula por un tema de publicidad o de protección de datos personales. En el momento en que usted diga el número de cédula, YouTube nos bloquea la transmisión. Entonces, solamente nombre completo y el cargo que ocupa en el Colegio de Contadores Públicos. Repito, ustedes se dividen el tiempo como ustedes lo dispongan. Tienen 20 minutos para referirse al expediente en discusión y después tendremos un espacio, de acuerdo al tiempo que nos quede, y al interés que exista de parte de los diputados para hacer consultas, tendremos un espacio para que cada diputado pues haga comentarios o consultas al respecto o sobre, no solo sobre el proyecto como tal, sino sobre la exposición que ustedes van a hacer. De manera que a partir de este momento le pido al compañero secretario proceda a iniciar el tema del tiempo para que ustedes puedan hacer su exposición. 20 minutos. Adelante. Muy buenas tardes. Mi nombre es Dunia Zamora Solano. ¿Así se escucha? No está encendido, está en rojo. Ok. Acá, perdón, Sergio. Así. Sí. Ahora quedé abajísimo, pero vamos avanzando. Eso, lo importante es que avanzamos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Dunia Zamora Solano, soy la presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y me voy a referir brevemente y puntualmente en atención del tiempo asignado al proyecto de ley 24.160, cuyo título propuesto es facilitar el ejercicio de la contaduría pública y el notariado. Al respecto me referiré específicamente a lo que atañe a la modificación Ley 1038, que es la Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Si estamos viendo en pantalla, la presentación, si me facilitan la imagen. Gracias, muy amables. Esta ley despejo será. Ok. Esta ley se titula de la contaduría pública, sin embargo, hay una imprecisión desde el título. ¿Por qué? Porque la contaduría pública se refiere a 4 áreas de una sola profesión, que tiene 4 áreas de especialidad. Es decir, la contaduría pública se refiere a 4 especialidades en conjunto, que es la gerencia, la finanza, la auditoría y la contabilidad. Lo que refiere a la gerencia y las finanzas se regula y está bajo la protección, bajo la tutela del Colegio de Ciencias Económicas. Lo que se refiere a la contabilidad, al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, y la parte de auditoría corresponde al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Ya por el título, en realidad no se está refiriendo a toda la contaduría pública, sino que se refiere específicamente a un inciso de la ley 1038 que está en relación directa con el área de auditoría. ¿Por qué esa amplitud de especialidades en la contaduría pública? Porque el auditor o el contador público tiene que tener la capacidad de evaluar la gestión que hace un gerente, un financiero, un área de recursos humanos, un área de proveeduría, por su rol de evaluador. En el mundo normalmente solo existen los contadores públicos que alcanzan el rol de auditoría y que tienen también ese dominio en contabilidad, finanzas y gerencia. En Costa Rica se buscó generar una alternativa para que las personas pudieran ejercer sin llegar a alcanzar un nivel complejo de formación en esta área de auditoría, y se ve la necesidad entonces de crear 2 colegios adicionales. El Colegio de Contadores Privados, donde usted se incorpora desde el nivel técnico, diplomado, de bachiller, licenciado, sin problema. El tema de la gerencia y finanzas, donde usted se incorpora a partir de bachillerato, licenciatura, pasa a formar parte. Por eso algunas personas, como mi persona, estamos en 3 colegios profesionales, porque depende del área que usted ejerza, tiene que estar en el colegio respectivo. Eso porque se buscó dar esa alternativa de ejercicio, que si las personas no habían alcanzado el nivel de una licenciatura, pues pudieran ejercer con un nivel técnico en contabilidad. Si las personas no les interesa la parte de auditoría, pues pudieran ejercer como gerentes y finanzas y vayan a ciencias económicas. Entonces, este nivel o este espectro
hace que la contaduría pública en nuestro país por los últimos 10 años sea una de las carreras con mayor demanda y empleabilidad. Eso significa que no tenemos problemas de empleabilidad en contaduría pública. No hay ninguna limitación o barreras que esté limitando que las personas puedan acceder al trabajo. Las 3 áreas, según estudio de CINDE, que tienen más demanda, que tienen que ver con la contaduría pública, son finanzas y contabilidad, gestión empresarial y contabilidad. Y en esas áreas tenemos, vamos a decir como país, muy buena posición, y por eso hay muchos centros de servicio por el nivel de formación y la amplitud de la oferta. Las personas ejercen, como les digo, con solo incluso tener un bachillerato, un técnico, pueden ejercer dependiendo del área de expertise, el área donde vayan a trabajar. Esa imagen que tienen ustedes en su pantalla es una radiografía laboral del 2022 hecha por la ULAP, que es un centro de observación de cómo se comporta la demanda. Las personas consiguen trabajo o tiempo para emplearse en menos de 3 meses después de haberse graduado de la universidad. Eso en aproximadamente un 74% en el sector privado y un 25% en el sector estatal. Así que tampoco el tema de si son licenciados o si son bachilleres, si están en ciencias económicas o si vas a contabilidad privada, le está causando a la persona un perjuicio. Ahí tenemos, digamos, los números. Y el salario promedio es de 819.992. O sea que tampoco la escala salarial es baja, a pesar de que usted pueda tener un nivel de técnico, o un nivel de bachiller o un nivel de licenciado. Y si nos vamos por tipo de puesto, que está a su derecha, el 34% son puestos de mandos de jefatura y de alta gerencia. Por lo tanto, vemos que el comportamiento de la población es lo normal. No todo el mundo es jefe, ¿verdad? Entonces, pero el porcentaje es alto. Entonces, tampoco tenemos una limitación para acceder a ese tipo de puestos gerenciales o de jefatura. Así que con esos números lo que quiero dar a entender es que uno de los supuestos que están en el proyecto es que hay una limitación a la empleabilidad, lo cual evidencia en los números que no existe la limitación a la empleabilidad. Lo que hay es diferentes demandas, diferentes actores y personas, algunos que quieren ejercer como gerente, otros quieren ejercer como financista, otros quieren ejercer como auditor y otros quieren ejercer como contador privado. Lo que sí vamos a tener ahí, pues entonces, es que hay una gran oferta de demanda porque es una de las 3 carreras, o de las 10 para no exponerme a error, que ha tenido siempre una tasa, una demanda, un crecimiento siempre creciente, donde los niveles de empleabilidad han superado el 97% y donde el tiempo para colocarse una vez graduado es de 3 meses para la población. Con lo cual creo que esos son números muy positivos. Y bueno, esta complejidad que tenemos en contaduría pública en especial y que en Costa Rica es tan particular porque en el resto del mundo, como les digo, no tenemos esa realidad de 3 colegios profesionales. Usted es contador público, no lo es. Y antes usted es el asistente, la persona que está en proceso de formación. Eso como regla general. Podríamos encontrar 1 o 2 países con alguna particularidad al respecto. Eso hace que haya una federación internacional en materia de contaduría que agrupa a más de 130 países, donde si ustedes revisan los estándares de incorporación que están regulados en una norma internacional de formación o de educación, según la traducción que escojan, la experiencia es parte de lo que se requiere. Y esa experiencia va en algunos casos 5 años, en otros 3, en otros 2. ¿Por qué en Costa Rica tenemos 2? Porque el proceso de precalificación y de formación que diseñaron nuestros tatarabuelos previó la licenciatura como el grado mínimo de ingreso, con lo cual a nivel internacional, cuando la GAF y la OCDE ha evaluado la formación del contador público autorizado y de la contaduría pública en Costa Rica en general, eso se equivale a 1 año de experiencia. Por eso nosotros tenemos 2 y no 3. A nivel internacional, esta organización es parte de lo que
de lo que promueven son una serie de estándares internacionales que el Colegio de Contadores Públicos a través de los años ha adoptado y que es parte de los puntos en positivo que nos ha permitido salir de la lista negra y que nos ayuda a mantenernos fuera de esta lista negra. ¿Por qué? Porque el colegio ha promovido la adopción de NICS, de NIF para pymes, y esos acrónimos de que hablan de buenas prácticas contables, de marcos contables de imagen fiel que permitan la adecuada medición, transparencia, integridad de la información financiera y que la información sea comparable en el mundo entero. Igual de normas internacionales de auditoría para la práctica de lo que es la revisión, el atestiguamiento, la certificación y lo que son buenas prácticas en formación del contador público. Esto lo califica, como les digo, la OCDE, la GAFI, dentro de las evaluaciones que hacen a los países y es parte de los compromisos que adquiere el país en materia de lucha contra acciones de legitimación de capitales, parte de los compromisos que adquiere el país para hablar de mercados abiertos, de mercados donde sean realmente competitivos y de transparencia para hacer las operaciones. De modo que en la OCDE, si usted revisa, no hay ninguna reserva al requisito de la práctica profesional. Hago esta observación porque en alguno de los considerandos que tiene el proyecto se dice que esto es un requisito que tiene la OCDE y al contrario, la OCDE lo que promueve es que se cumplan los estándares de formación que promueve el IFAC y los estándares de formación que tiene esta organización, así como los de marcos contables, de NIF y de normas internacionales de auditoría. O sea, esas buenas prácticas que pide la OCDE con respecto al ejercicio de la contaduría y de las operaciones de los negocios, el colegio promovió su adopción hace más de 20 años. Entonces, eso nos ha permitido, como les digo, que cuando nos evalúan como país, nosotros sumamos en positivo con esos estándares que abarcan el proceso formativo. Si lo vemos desde el punto de vista de la GAFI, también tenemos compromisos a nivel nacional e internacional que el colegio promueve y que parte del soporte de esos compromisos es la calidad del profesional, de la formación que debe tener y la idoneidad, incluido para ejercer la fe pública. Y aquí la fe pública no es un derecho laboral, la fe pública es un elemento, una herramienta mediante la cual el Estado deposita en la corporación el que se pueda ejercer privando el interés público. Por eso incluso un coauditor cuando llega a contratar un servicio, si al cliente, al evaluado, la opinión no le parece, no le puede dejar de pagar el honorario porque la opinión no es en función de si al cliente le parece, es en función del interés público y eso es lo que tiene que privar cuando actúa el auditor. Por eso es que incluso la Procuraduría, la Sala Cuarta y otros tribunales han dejado claro que la fe pública no es un derecho laboral. La fe pública es un acto de confianza, es un depósito que hace el Estado en un cuerpo, en este caso colegiado, para que sea ejercido en tutela del interés público, garantizando, eso sí, la idoneidad, la correspondencia, los requisitos técnicos de ese profesional. Y por eso el colegio hace un proceso de incorporación y un proceso de fiscalización. Ahí les tengo en la pantalla una cita de la Sala Constitucional precisamente en miras a que esto no es un derecho laboral. Y por eso también no todos los profesionales les interesa ejercer ese nivel de responsabilidad ni esa área de expertise. En la formación profesional, entonces, el colegio tiene una serie de requisitos buscando garantizar esa idoneidad de quien ejerce como auditor, como contador público autorizado, como llamamos en nuestro país, que pasa por los requisitos académicos y tiene como requisito esos 2 años de experiencia. 2 años de experiencia que cuentan incluso a nivel de bachillerato. Y si partimos del nivel de empleabilidad, significa que la gente está trabajando en más de un 97% desde que se gradúa, en menos de 3 meses, para poder optar por la experiencia, siempre que le interesa esa área de ejercicio, ¿verdad? Si no le interesa esa área de ejercicio, pues irá a otra, ¿verdad? Ejercerá en otras áreas. De modo que
el colegio no le va a limitar. ¿Cuáles van a ser las condiciones de esa práctica? Que de acuerdo al área en que él aduce la experiencia, haya tenido o no la supervisión de un CPA o bien la haya hecho en condiciones que garanticen y den confianza de la experiencia y el conocimiento. ¿Por qué se requiere tanto experiencia? Porque esto no es un tema conceptual, esto no es un tema de someter a una prueba química para ver si reacciona un elemento o no. Esto requiere expertise para poder tener criterio y poder tener fundamento más allá de la letra. Si a eso sumamos que en nuestro país hay más de 20 universidades dando la carrera, ustedes se podrán imaginar que estas universidades compiten en dar un programa de mínimos que les garantice la empleabilidad y saber más o menos lo que se está trabajando, pero que no va a cubrir el espectro de posibilidades del ejercicio profesional y que no está orientada tampoco la oferta curricular a que las personas tengan experiencia mientras van aprendiendo, igual que pasa en administración y en otras áreas. En alguno de las del texto del proyecto se decía que solamente el colegio contempla la práctica profesional. Eso no es así. ¿Por qué? Porque en otros colegios no es que no se contemple, es que forma parte de la carrera. Un médico para poderse graduar tiene que haber hecho horas de rondas de cirugía, de valoración médica. Entonces ellos no la tienen posterior, ni la tienen, sino que la tienen intrínseca en la carrera. Eso da un elemento de seguridad. Y incluso, vean que en el colegio de médicos, para que usted pueda ejercer como neurólogo, tiene que haber hecho la residencia en neurología. ¿Por qué? Porque requiere un nivel de expertise mayor, independiente que usted haya llevado neurología 1 en la universidad. Y se los digo con conocimiento de causa, porque además de la carrera que ejercí durante 12 años como citotecnóloga y me gradué ejerciendo práctica a la par de la formación teórica. Si no, no hubiera tenido la idoneidad para poder ejercer como tal. Entonces, ese elemento de la práctica está en algunas de las carreras, nada más que está como obligatoria desde la formación curricular. Costa Rica no tiene eso, a pesar de que incluso es una recomendación internacional, nosotros no lo tenemos, porque nuestro mercado busca un mercado de mínimos con alta empleabilidad, donde las personas tengan esas salidas laterales, ya sea porque no tienen la capacidad económica de continuar o porque no les interesa ejercer en otras áreas. De ahí que, como les digo, se comparte la regulación de la contaduría pública con 3 colegios profesionales. Sobre el costo, también ahí hay algunas consideraciones en la información que ustedes tienen en el proyecto, porque el costo de trámite y de estudio es de 138,000. Cuando las personas pasan el proceso y ya hay una precalificación, es que se va a ir a cobrar la siguiente parte, si no, no la va a hacer. Y eso cubre incluso el derecho a hacer la prueba, a volverse a postular, no es que van a tener que volver a presentar todos los papeles si les faltó algún requisito de tiempo o demás, sino que ahí ya va a quedar eso. Y en nuestra estructura, a diferencia de otros colegios, es muy pequeña, porque nosotros somos solo 6,000 colegiados, mientras que en ciencias económicas ustedes pueden ver que superan los 30,000 colegiados y en contabilidad privada también. Entonces, por supuesto que al tener una estructura más pequeña, nuestros costos fijos son mayores. De todas formas, hay un estudio a lo interno que hace que ese valor realmente se supere, porque estamos en los 295,688 colones, o sea que ni siquiera estamos recuperando el costo del proceso de incorporación. En la parte del proyecto se dice que al final el proyecto no está limitando a que el colegio pueda, y puse eso entre signos de pregunta, fiscalizar de otra manera la excelencia. La excelencia no se fiscaliza, la excelencia se forma. Y se forma garantizando la idoneidad desde la etapa de precalificación. Tanto es así que esa precalificación que en otros países pasa con la entrevista del postulante al proceso de la carrera, en nuestro país solo una universidad tiene esa práctica de entrevistar y ver si es idóneo o no para ejercer la contaduría pública. Las universidades privadas tienen temas de evaluación de capacidades a través del examen que tienen para admisión, pero no es la práctica. Entonces nosotros, cuando hablamos de excelencia, la excelencia se da desde la formación, desde la precalificación, así como la experiencia mínima que le garantice
en procurar el interés público al Estado costarricense, que esas son las personas idóneas para ejercer. Por supuesto, ningún proceso es perfecto y a uno le gustaría que lo fuera, pero no es la realidad humana. Así que lo que se fiscaliza es la práctica del ejercicio y nosotros tenemos pues realmente un equipo de fiscalía que hace la mejor labor posible, que ha venido en aumento de la cantidad de casos que resuelve, que tiene que atender y que está al amparo de la Ley General de Administración Pública para lo que esto significa. Entonces, lo que fiscalizamos es práctica, la excelencia lo que hacemos es promoverla y la promovemos incluso teniendo una propuesta curricular que se somete a consideración de las universidades cuando diseñan sus planes curriculares, pero que no están obligadas a observarlo porque el colegio no tiene la potestad de exigirle a una universidad que esta es la formación idónea de un contador público. Entonces lo que tenemos es una propuesta curricular que se usa de referencia por algunas o las universidades para diseñar sus planes de estudio, pero que hoy por hoy no todos la están aplicando ni todos la están observando y no es el colegio la instancia que pueda determinar la calidad de formación que se da en nuestras universidades. Por eso, la experiencia viene a sellar o a tratar de pulir esos aspectos que la persona pudiera tener que completar para realmente tener la capacidad de opinar, la capacidad de evaluar, la capacidad de gestionar la fe pública. Eso es parte del porqué, si ustedes se fijan en las respuestas, como habrán visto que ustedes han tenido a conocimiento de su proyecto, las personas que están consultado, mayoritariamente el voto es en contra, ¿verdad?, del proyecto que está siendo evaluado, porque este proyecto no está facilitando mejor dicho, no está mejorando la práctica de la contaduría pública. Y en una época en que estamos tan particular, donde las actividades ilegítimas están todos los días en nuestras puertas, donde hay una serie de presiones, donde hay una serie de actividades que requieren seguridad, el disminuir la precalificación, el disminuir el estándar mínimo de incorporación no es fortalecer el cumplimiento de los requisitos ante la OCDE. Perdón, doña Dunia, ¿cuánto más le ponemos? ¿Unos 3 minutos? No, ya voy a concluir. Voy a ponerle 2 minutos. Gracias. Por eso es que creemos que este proyecto no fortalece la contaduría pública y no está tampoco facilitando el ejercicio de la contaduría pública porque ya eso está facilitado bajo el esquema actual. Gracias. Gracias a usted. Le quedó 1 minuto y medio. Compañeros, hasta por 5 minutos las preguntas correspondientes. No veo ninguno. Paola, ¿tocaste el botón? Paola, no. Ah, te vi tocando, no. Sí van a haber preguntas. Don Horacio, adelante, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y todas. Voy a empezar. Esos 2 años que tiene que esperar ese profesional ya graduado, ¿quiénes lo supervisan para ver si puede calificar después de esos 2 años? Depende del área de expertise, señor diputado. Por supuesto, depende del área, pero ¿quién? Entonces tenemos que puede ejercer bajo la supervisión de un CPA o bien por cuenta propia si es un contador privado profesional adquiriendo experiencia en el área de compilación. O sea, esos muchachos o esas muchachas tienen que ir y 2 años a alguien que es contador, que ya tiene su equipo armado para que esté trabajando ahí con ellos. No necesariamente, puede estar bajo la supervisión de un CPA, puede trabajar en cualquier empresa en el área de riesgo, gestión de impuestos, auditoría interna, auditoría externa, o puede trabajar como contador privado incorporado que haciendo uso de los estándares internacionales demuestre su práctica. Y entonces, ¿en qué afecta al colegio que ese muchacho, esa muchacha puede ejercer inmediatamente sin esperarse esos 2 años? Porque cuando usted va a ejercer, no es un trabajo donde usted venga y diga esto lo va a someter a una prueba química para ver cuánto le da, sino que tiene que dar una opinión, tiene que externar un criterio. ¿Con qué experiencia externaría un criterio una persona que no ha tenido práctica? Y en mi caso, que soy ingeniero agrónomo, estudié economía, zootecnia y fitotecnia, ¿tendría que esperarme que 2 años para aplicar la economía? No, porque usted puede trabajar como la mayoría de los costarricenses, tendrá las opciones de trabajar
en un departamento de costeo, en un departamento financiero, en una auditoría interna, en una auditoría externa, Entonces, para tener esa Entonces experiencia. le vuelvo a preguntar, ¿en qué afecta esos 2 años de esperar para que él pueda ejercer lo que su profesión? La idoneidad de la persona, el nivel de experiencia. Se lo voy a poner hacia la inversa. ¿Uno se dejaría operar por un médico sin experiencia? Vamos a ver, no, es que me está poniendo mucho un extremo, vamos a ver, porque también tuvo su práctica el médico, y el médico tuvo que hacer su Claro. ¿cómo se llama? Su tiempo, ¿cómo se llama? El servicio que tenía que hacerlo. Yo como agrónomo tuve que hacer un servicio. Y cuando salí de agronomía, no me limitó el colegio para que tuviera 2 años para no ejercer. Esa es la gran diferencia, señor diputado. Los que se Y forman sin en embargo, contaduría pública, en mi profesión soy zootecnista, podría haber un animal. esa es la gran diferencia. En contaduría pública no hay obligación de práctica en la formación curricular. Las personas no tienen experiencia. Ese es el tema. Por el momento, presidente, esa es la pregunta, nada más. Bien, se reserva el tiempo, diputado Alvarado. Bogantes, le quedan 2 minutos 10 segundos. 2 minutos 10 segundos. ¿Algún otro diputado en el uso de la palabra? Diputada Carolina Delgado y después el diputado Leslie Bojorges. Adelante. Realmente el ejercicio de la profesión no es tan sencillo. Por ejemplo, en el área de ingenierías, un ingeniero eléctrico desde el bachillerato puede firmar planos, pero ningún otro ingeniero, o sea, civil o arquitecto, lo puede hacer hasta la licenciatura, ¿verdad? Que uno no entiende, ¿verdad? Es más, en muchos casos es muy difícil hoy encontrar ingenieros eléctricos licenciados. La mayoría saltan del bachillerato directo a un doctorado, una maestría o algo, digamos, porque no ocupan ese requisito para ejercer, ¿verdad? Ahora, vamos a ver si yo me confundí o lo entendí, ¿verdad? Esos 2 años es en el caso de que yo quiera ser auditor. Ajá. Pero puedo ejercer como contador privado, Así puedo es. ejercer en cualquier otra Así. rama, digamos, de la contaduría, Sí, señora, usted puede ejercer en cualquier otra área, señora diputada. porque eso requiere, digamos, dar ese, ¿cómo es que le dicen? La fe pública, pública, ¿verdad? A la hora de hacer un análisis integral de la empresa, de cómo está funcionando todo el sector. O sea, eso es como un paso adicional para poder dar esa fe pública. Si es por el tema del peso de la opinión, de la valoración que usted va a actuar, que usted va a hacer y tener conciencia de su responsabilidad de actuar de forma independiente. Vea qué interesante, porque digamos, nosotros hemos estado de alguna manera, yo creo que muchas de las quejas que hemos tenido, yo estuve en la Comisión de Control, Ingreso y Gasto como 2 años, y hemos tenido auditores que de verdad se para el sol a verlos, ¿verdad? Como finalmente, en un caso que tuvimos con la ruta 35, me parece, que llegó y dijo, bueno, aquí hay una diferencia, no sé, de 5.000, 8.000 millones de colones, ve a ver, lo liquidamos al final. Y me parece que eso realmente no debería ir en los procedimientos normales de una auditoría. ¿Cómo se ejerce ese control, esa fiscalización, esa calidad de que ustedes hablan, verdad, que tiene que ver ahí? ¿Cómo se ejerce desde el colegio o quién la ejerce? Porque a mí en lo personal me parece que aún con esos 2 años de experiencia, vemos gente que no está ejerciendo correctamente para lo que están siendo contratados, y especialmente, digamos, con el manejo de esa cantidad de fondos. Así es, y la responsabilidad de ejercer la fe pública porque le va a dar confianza a los demás, y precisamente por eso ese mínimo de experiencia. Si usted se fija a nivel de ofertas y de carteles, el mercado normalmente lo que pide son 5 y 3 años de experiencia. Uh-huh. Porque se reconoce que 2 es como el mínimo para empezar. Depende del área donde esté el auditor interno, el colegio tiene o no potestades de fiscalización. ¿Y eso qué significa? ¿A dónde está? Ajá. El auditor interno que está nombrado en el sector público está fuera del alcance del Colegio de Contadores Públicos, porque la Ley General de Control Interno le dejó la fiscalización de los auditores a la Contraloría, que no la ejerce. Y ahí nosotros no podemos... A ver, ya vi la cara, pero en esencia, porque una de las cosas que ha dicho la Contraloría en este tema particular, que ellos no son
como subordinados de ellos y que finalmente no existe esa relación tan fuerte la Contraloría con las auditorías internas. Es que el tema ahí, bueno, no era el tópico, pero vamos a No, tratar de es que clarificarlo, vamos para a ver, explicarlo. es que vamos a ver, si es el tópico, le voy a decir por qué. Porque de esto depende la importancia de que usted tenga que tener la experiencia y que además asuma la responsabilidad de poder ser auditor. Sí es importante. Sí, y estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que me refería, y perdón si no me expresé bien, era que no es lo que tenía en miras, pero lo voy a tratar de Ajá. sintetizar. En la labor del auditor interno, la dependencia orgánica inmediata es del jerarca. Sí. El jerarca tiene que tener la capacidad de direccionamiento y supervisión de ese auditor interno. Ajá. La Contraloría ejerce una labor de apoyo, de orientación, de preparación, que a través de esos auditores internos y de ser árbitro en el conflicto del auditor interno y el jerarca. Ser árbitro es su rol. ¿Podría la Contraloría entrar a efectuar una valoración de un auditor interno? Lo ha hecho. Lo ha hecho, ha entrado a valorar las actuaciones de auditores internos y hacer y promover de alguna manera o justificar o dar un informe que orienta o dice ese auditor hay que removerlo. Entonces la Contraloría, si puede, lo ha hecho, pero el primero que tiene que supervisar es el jerarca. Lamentablemente, en la mayoría de los jerarcas, en mi experiencia personal, no están conscientes de que el hecho de que no pueda intervenir con el trabajo del auditor no implica que no lo pueda supervisar. Por eso las buenas prácticas de gobierno corporativo demandan que dentro de un cuerpo colegiado haya un comité de auditoría que vigile no solamente el servicio de auditoría interna, sino los servicios de auditoría externa y que se asegure que eso satisface la necesidad. Muchas gracias. Con gusto. Venció su tiempo, diputada Delgado. Diputado Bojorges tiene 5 minutos. Adelante. ¿Me acuerda su nombre, por favor? Dunia Zamora, para servirle. Muchas gracias, presidente. Gracias, doña Dunia. Algunas preguntas. Vamos a ver. Entiendo perfectamente que este es un proyecto de ley que va en 2 vías, ¿verdad? Una que tiene que ver con la eliminación de los 2 años de experiencia para los CPA, ¿correcto? Correcto. Y otra que tiene que ver con el notariado. Así es. Cuando usted dice que la justificación de la experiencia para convertirse en un CPA es necesaria, ¿verdad? Y que eso no le limita poder trabajar en el sector privado y prepararse, me surge una duda. Dice usted que en el caso de las empresas, me imagino que las empresas lo certifican, pero dice usted que puede adquirir experiencia en cualquier otro lugar. En cualquier otro lugar donde yo vaya a trabajar, ¿cómo certifico esa experiencia? Depende, si usted es como auditor interno, la va a hacer el supervisor suyo de auditoría interna. Si va a trabajar como consultor o asesor en materia de impuestos, ¿verdad?, que se forma para eso, pues el que le es su jefe inmediato. Si va a trabajar como contador privado independiente, mientras sus clientes demuestren que tienen estándares de NIF en sus estados financieros y que esa es la práctica que adopta, se puede incorporar. Entonces, un contador público privado independiente tiene 2 años ya de ser contador privado independiente. ¿Qué requisito le pide el Colegio de Contadores para convertirse en CPA? Que aporte evidencia que sus clientes usan las normas internacionales de información financiera, que es el estándar de calidad que se pide para la información financiera. En esencia es eso. Y la licenciatura, ¿verdad?, los más requisitos formales. Ok, muy bien. Ahora bien, lo del notariado. ¿Por qué es que tiene que esperar 2 años para que se le certifique como notario? Yo no soy abogado notaria, pero dentro del texto de la ley está que se le piden 2 años de experiencia como abogado y es para que tenga criterio y conocimiento de la práctica a la hora en que va a ir a dar fe de los actos, tenga una mejor comprensión de los mismos. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Con qué? El ser abogado con ser notario. Entonces, ¿por qué se le está por qué tiene que ser 2 Porque años? el notariado es dar fe pública de actos que tienen que estar conforme al derecho. Entonces usted no puede notariar actos que son contrarios al derecho. Pero son cosas distintas.
Sí, son cosas totalmente claro, distintas. por eso una es un requisito previo de la otra, pero como le digo, yo no soy abogada ni notaria, entonces tal vez no tengo los suficientes elementos para ampliarle. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Me reservo los minutos que me quedan. Le quedan 2 minutos. Primero, la diputada Dinora nos había pedido el uso de la palabra. Por favor, puede indicarlo para que queden actas, diputada. Adelante. Le cedemos los minutos a la diputada Carolina Delgado. La diputada Dinora Barquero le cede sus 5 minutos, diputada. Le cede los 5 minutos a la diputada Carolina Delgado, pero me indican que primero va a hacer uso de la palabra el diputado Waldo Agüero hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias, señor Mario. Son 2 preguntas concretas y es rápido. ¿A partir de qué momento el CPA tiene fe pública? A partir de que está incorporado al colegio. Ok. Nada más para aclarar, él no puede ejercer la parte de auditoría a partir de los 2 años. La puede ejercer bajo la supervisión de un CPA. Únicamente, de acuerdo. No puede firmar, eso sí. Muy bien, yo creo que eso es. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le quedan 4 minutos 25 segundos a su favor. Diputada Carolina Delgado, tiene usted los 5 minutos que le cedió la diputada Dinora Barquero. Adelante. ¿Los 5 minutos o no? Sí, me dieron los 5 minutos, sí. Pero es disculpe, que los suyos son entonces muy para caros. tenerlo más claro, la diputada Barquero le da los 5 minutos. El diputado Alvarado. Ok, después de Carolina Delgado va usted entonces. Que me los está Se los dando. da, le cede los 2 minutos, ya tiene 7. ¿Quién da más? Y el diputado Antonio Ortega le da 3 minutos, tiene 10 minutos. Diputada, tiene 10 minutos usted. 5 que le cede la diputada Barquero, 2 que le cede el diputado Alvarado Bogantes y 3 que le cede el diputado Ortega Gutiérrez. Adelante. Muy amables compañeros diputados y diputada por este tiempo. Realmente me gusta aprovechar que ustedes están aquí porque me parece que uno de los grandes cuestionamientos que se tiene sobre especialmente el sector estatal es sobre el tema de la transparencia, el tema de el buen uso de los recursos y no solamente eso, sino finalmente de los procedimientos, cómo se realizan, y eso tiene que ver mucho con el tema de auditorías. Y de verdad creo que ahí es donde en algún momento tenemos un punto flaco en Costa Rica, ¿verdad? Porque yo siempre sigo pensando que terminamos haciendo autopsias y no haciendo elementos de prevención en mediano y largo plazo. Y las auditorías no tienen que ser autopsias, ¿verdad? Tienen que hacer elementos para generar las condiciones para darnos esa transparencia y esa seguridad en la administración de los recursos públicos. ¿Cómo finalmente podríamos nosotros hacer una mejora significativa? Porque no lo estamos viendo hoy aquí, estamos cuestionando el tema de la experiencia, ¿verdad? Que podría ser muy valiosa para poder hacer transformaciones reales y poder hacer un buen manejo de eso. Pero, ¿qué es lo que está fallando? Porque no está funcionando. Y no es que estoy diciendo, vamos a ver, que están haciendo mal las cosas. A lo mejor hay vacíos legales que no nos permite actuar o que no permite hacer acciones pertinentes en el momento oportuno. Y eso me preocupa mucho porque hay cosas. El otro día, vuelvo a las investigaciones que teníamos con el control de ingreso y gasto, resulta que en algún momento le dijeron, mire, usted hizo esa inversión bien, pero es que no tenía un reglamento que le permitiera hacerlo, ¿verdad? Y eran, no sé, como 25 millones, no era, bueno, sí, 25 millones es mucho dinero, pero no es significativo a otras cosas que hemos hablado. Entonces, ¿cómo finalmente cerramos esos huecos para que eso genere el efecto que todos los costarricenses estamos deseando que se den? Señora diputada, usted acaba de poner el dedo en la llaga, porque donde se invierte tanto en esquemas de aseguramiento y medidas de control y de valoración de riesgo, tenemos que ver los resultados. ¿Sí? Porque hay una inversión importante en toda la estructura. Las últimas leyes todas van a establecer el requisito, la obligación de la valoración de riesgo, el control, pero en la práctica muchas veces no vemos los resultados y eso tiene varias aristas. Uno que tiene que ver con la variedad
y la amplitud de formación del contador público, donde usted va a ver universidades donde usted se puede graduar en 3 años y otras en 5. ¿Por qué? Donde no hay un estándar de buenas, digamos, de uniforme, buenas prácticas de formación, donde un proceso de acreditación en la carrera no acredita que la persona tenga el conocimiento, acredita que el proceso está diseñado para hacerse en las mejores condiciones y que promueva buenas prácticas, pero no garantiza que la persona que se graduó de una universidad acreditada sepa lo que dice que tiene que saber. Lo que hace es aumentar las posibilidades de que eso suceda. Y eso se lo digo como docente con 20 años de experiencia. A eso se suma el hecho de que las personas, algunas empiezan a trabajar o no siempre teniendo entonces una suficiente formación, que las lleva a tener la capacidad de tener el criterio para decir sí o no a las decisiones y a las propuestas que los demás le hacen. Porque ejercer de manera ética cualquier profesión requiere carácter y a veces eso se forma también. A eso se suma que en las auditorías internas del sector público y del sector privado no siempre se respeta el que sea un contador público autorizado quien dirija la dependencia. En el sector público eso no suele suceder, pero en el sector privado es más común. Entonces tenemos personas que no tienen el estándar de formación ni la práctica en materias de atestiguamiento y auditoría, planificando y servicios para los cuales no fueron formados y supervisando labores para los cuales no fueron entrenados. Si a esto le seguimos sumando que tenemos una Ley General de Administración Pública que es para mí muy beneficiosa y muy buena, pero que a veces se vuelve una traba. Le voy a poner el caso del colegio. El colegio, empezamos la semana antepasada a discutir una propuesta de proyecto de ley para que se nos permita poder nosotros sancionar sin tener que recurrir a la Ley General de Administración Pública. Hoy el colegio, en promedio, para poder sancionar a una persona, una vez iniciado el proceso, le puede tomar de 3 a 5 años. Es uno de los puntos negros que tenemos a nivel de calificación internacional cuando la GAF y la OCDE nos revisan. ¿Y por qué? Porque la Ley General de Administración Pública, al no tener el colegio en su ley un régimen especial sancionatorio, tiene que recurrir a la Ley General de Administración Pública. Entonces, a raíz de eso, la semana antepasada aquí la licenciada Maribel, que lidera el proceso, empezamos el estudio para proponer un título específico en nuestra ley que permita que los plazos sean más breves, que las respuestas sean más cortas y las instancias sean menos. Imagínense que cuando lo sancionan finalmente no tiene sentido. Tenemos como colegio que pasar por ese proceso. De ahí que la licenciada Maribel, que me acompaña, que es la asesora legal del colegio, está coordinando la elaboración de ese proyecto. Ahora, ¿cómo hacemos elementos de fiscalización de esa calidad, de lo que usted estuvo hablando al principio de la presentación, ¿verdad? Es decir, esta parte, sin llegar al tema de sanciones, ¿verdad? Sí. Porque bueno, primero, el colegio necesita una reforma en su ley para poder sancionar de una manera más efectiva. Yo sé que es la medida disuasiva, ¿verdad? La última. Sí. Pero bueno, es parte yo a todo el mundo le digo que si a usted no le pusieran una multa por no usar el cinturón de seguridad, nadie lo usaría. Probablemente. Bueno, por lo menos nuestra generación, los nuevos sí. Probablemente que así sería. La otra es reforzar la parte de formación desde las aulas, desde el CONESUB, desde la parte formativa, donde tenemos una amplitud de oferta académica, donde algunos, uno dice que buenos programas y otros tienen oportunidades de mejora, pero la acreditación, que es un elemento de garantía, no es obligatoria para todas las universidades ni para todas las carreras. Entonces, tenemos una variedad de oferta. Y en el medio me va a quedar el proceso de incorporación, que es el que estamos tratando en este momento precisamente de defender acá. Pero ya en la práctica, en las organizaciones, primero hay una confusión de nuestros servicios. Fíjense que la gente cree que una auditoría financiera es para detectar fraude. Eso no es para la auditoría financiera, no es para eso. Hay un tipo de auditoría específico que es la forense, que yo la aplico para prevenir que ocurra un fraude o para detectar un fraude. Y sin embargo, son los servicios menos demandados. ¿Cuándo nos demandan? Para la autopsia. Para eso es que nos demandan. ¿Y cómo yo puedo sopesar eso? Si los planes de auditoría se tienen que ser valorados y revisados y podemos ver que esos planes de auditoría tengan elementos de auditoría forense preventivo, por ejemplo, en el sector privado, o donde podamos incluso dejar claro evitar esa confusión de los servicios. Ahora, yo lo entiendo. Lo que más me preocupa es si existe de alguna manera algún esquema
que establezca ciertos requerimientos a la hora de ejercer las auditorías, ¿verdad? Porque cuando uno oye a auditores y dice, bueno, yo en esto hice algo, en esto, lo otro, pero no, uno siente que no hay nada integral, que no hay nada que sea preventivo, no preventivo, sino que cada cierto tiempo usted tiene que evaluar ciertos modelos y siento que no existe esa disciplina de poder establecer un plan mediano y escucha uno, cuando escucha auditores hasta de las mismas municipalidades o de instituciones, cada uno hace lo que le da la gana, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno no entiende si es que estamos ejerciendo seriamente la auditoría o no en temas En el sector público, lo que usted señala ya existe, está el tema de control de calidad. ¿Cuál es el problema? Que depende del tamaño de la auditoría, esa evaluación de la calidad la hace depende el del auditor, criterio. la hace el mismo auditor. Entonces, y donde la mayoría de las entidades no tienen un comité de auditoría que esté vigilante de que ese plan de auditoría realmente es orientado a lo sustantivo, donde no tenemos como regla obligatoria que haya estándares de productividad por auditor. Hay auditores internos, solo ellos, que hacen 8 informes, por lo que otro hace aquí 3. vuelvo al principio, ¿verdad? ¿Ah? Sí, es decir, aquí vuelvo al principio, bueno, ¿qué hace la Contraloría? ¿Verdad? Porque finalmente es el papá, diríamos, de las auditorías internas. Y entonces, ¿cómo es que finalmente no ejerce un liderazgo suficientemente fuerte para decir, en esto particularmente yo creo que deberían establecerse mínimos, ¿verdad? Que tendría que tener, por supuesto, porque si, yo le voy a decir una cosa, o sea, si usted me dice, todos los días usted tiene que limpiar su casa, o todos los días usted limpia lo que quiere, posiblemente yo limpiaré por donde paso, y la cocina, y el baño, y el resto se esperará cuando yo tenga tiempo, ¿verdad? Pero eso sucede, como diría, donde pasa la suegra, pero eso sucede, eso puede suceder en mi casa, pero no puede suceder en una institución del Estado, que usted haga esas prioridades tan mínimas en estos temas particulares. Sí, ahí hay, por ejemplo, vamos a ver, una necesidad de que la formación de contador público autorizado sea obligatoria para aquellos que ejercen supervisión y que ejercen direccionamiento de los planes de trabajo. Eso es una necesidad, porque entonces empiezan a abrirlo a otras opciones que aunque pueden haber temas de especialidad y de trabajos conjuntos y hay auditorías que tienen ingenieros, pero quien planifica el servicio, quien entiende cómo se audita, es el que fue formado para auditar. Sí, claro. Y los controles o los estándares de calidad, de control de calidad, tienen que ser revisados para que, por ejemplo, sea alguien independiente quien evalúe, porque yo mismo me autoevalúo y uno se ve en el espejo y se ve muy bonito, ¿verdad? Pero si a eso le ponemos un auditor externo y un comité, tal vez mejoremos. Venció su tiempo, diputada. Y yo voy a hacer uso de los 5 minutos. Les decía que yo voy a utilizar mis 5 minutos. Voy a hacer una sola intervención y si usted gusta, pues al final responde, porque son varios cuestionamientos los que voy a hacer. Varias preguntas, pues. El proyecto 24.160, tal vez si me apaga el micrófono se lo agradezco para que no se meta el sonido de los dos. Es iniciativa este proyecto del diputado Pablo Cibaja. Si bien es cierto, el Colegio de Contadores Públicos ostenta por ley las competencias de verificar la idoneidad y calidad de los profesionales, lo cierto es que el reglamento de esta ley, en su artículo 30, supone una serie de requisitos que podrían resultar materialmente imposibles de cumplir para nuevos graduados. Primeramente, menciona el artículo 30 del reglamento que deberá la persona ejercer, como ya lo han cuestionado aquí algunos compañeros, durante 2 años en una jornada laboral completa en puestos de gerente financiero contable, jefe de contabilidad o contador general de una entidad pública o privada y jefaturas en distintas áreas. Entonces aquí les pregunto para que vayan tomando nota sobre las preguntas que tengo. ¿Cómo podría un recién graduado de la universidad con 23, 24 o 25 años ejercer puestos de gerencia y jefaturas? ¿Cómo podría un recién graduado cumplir requisitos tan altos? No obliga este reglamento precisamente a que los nuevos graduados se sometan a las condiciones laborales que el patrón les exija con tal de que les firme y autorice la certificación que pide el colegio. ¿A qué se debe que el Colegio de Contadores Públicos tenga uno de los aranceles más altos para incorporarse? Esas son
las 3 preguntas específicas y cierro con este comentario. La disposición comprendida en la Ley de Contadores Públicos es una disposición, compañeros, una disposición legislativa discrecional. Por ende, es el criterio de esta Asamblea Legislativa la que podría modificar dicho artículo para permitir que los nuevos profesionales ejerzan la carrera profesional que eligieron bajo parámetros más accesibles, sin limitar la posibilidad de establecer controles, por supuesto, pero sin caer en abusos. No podemos negar nuestro criterio en Nueva República, no podemos negar el acceso a colegiarse a miles de costarricenses para que muy pocos profesionales en contaduría pública acaparen el mercado. El costarricense quiere que le permitan trabajar más aún en carreras como la contaduría, cuyo auge ha sido exponencial los últimos años. Esa sería mi intervención y básicamente tienen para responder 2 minutos 45 segundos. Adelante. Como se expuso y tenemos en la filmina al frente, el nivel de empleabilidad no ha sido limitado por las condiciones que tiene nuestra ley. Como bien señaló don Fabricio, la contaduría tiene 4 áreas de expertise y en contabilidad y demás hay empleabilidad. Supera el 97% en una de las mediciones que se había efectuado. Veamos que, como está al frente, más del 35 o 34% están en puestos de jefatura, así que no hay ninguna limitación al respecto. Lo que hay es una evolución normal, porque las personas no se gradúan y normalmente no van a ser jefe de inmediato. Hay una evolución normal. Incluso, vea que a pesar de que están, eso se refiere a recién graduados, un 34% de los recién graduados ya eran jefes, ya eran gerentes. Y el nivel de empleo entonces está dentro de los estándares que el colegio propone, no se le está limitando el trabajo a la persona. Y en cuanto a los aranceles, ya conversamos o expusimos que estos es un monto razonable, donde incluso el costo real son 295.688, lo que el colegio está cobrando en su primera etapa en ese arancel son 138.660. Si la persona supera esa etapa, es que se le pide lo siguiente, que son los 92.440. O sea, en ningún momento el colegio está siendo abusivo con respecto a este elemento. La empleabilidad no está limitada. Las personas pueden trabajar en contabilidad, finanzas y gerencia, que no requieren ser CPA para eso. Y el nivel de empleabilidad está superando el 97%. Es una de las áreas donde más empleo hay. También quisiera ampliar, Sergio Blanco Herrera, primera vez que participo, que puede que los requisitos que se denominan altos pudieran ser altos, pero el nivel de responsabilidad es muy alta. Estamos hablando de fe pública, estamos hablando de un interés de cuidar el interés público, no irse tan siquiera al que se está evaluando, irse a quien recibe ese informe y va a confiar plenamente en lo que se está recibiendo. Entonces, definitivamente, pudieran llamarse altos los requisitos, pero es muchísimo más alta la responsabilidad que se tiene. Téngase en cuenta que la mayoría de las personas ejercen en relación de dependencia y por supuesto que se sujetan al patrono. Pero la ley castigaría al que lo ejerza ilegalmente, ¿no? Si ejerce como auditor, sí, claro, pero ¿cómo lo castiga la ley? Se hace una primera llamada de atención y se le dice: vea, usted está ejerciendo como auditor, sin ser auditor, por favor incorpórese. La primera vez le llamo la atención y le tengo que dar un plazo para que se incorpore. No es que se va a ir directamente al Ministerio Público para denunciarlo por ejercicio ilegal. Eso está en el Código de Policía. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro diputado en el uso de la palabra? Diputado Leslie Bojorges, usted tiene todavía 2 minutos a su favor. Adelante. Muchísimas gracias. Vamos a ver, yo básicamente lo que quisiera es externar lo que yo pienso y lo que creo. Usted decía que es muy importante o es de mucho peso los 2 años de experiencia para la fe pública. A mí me parece que eso no es cierto. Tiene un gran peso para la experiencia, pero no para la fe pública, porque hay muchas personas que dan fe pública una vez graduados. Además, después también manifiesta usted que esa experiencia es la que le va a permitir a los profesionales poder ejercer de muy buena manera su profesión. Pero yo le tengo que decir a usted que he visto a muchos profesionales que pasan 2 años, 4 años y 6 años y siguen siendo mediocres.
nunca aprendieron. Sin embargo, hay profesionales que se gradúan de su carrera y son extraordinariamente buenos sin necesidad de experiencia. Eso no quiere decir que la experiencia no sea importante. Para nada. Me parece que la experiencia es fundamental, pero no es un peso determinante el poder decir que la experiencia es la que va a permitir que ese profesional sea destacado, sea bueno, sea muy profesional. Hay profesionales que recién graduados, debido a su compromiso y formación propio, terminan siendo muy buenos, aun y cuando no tienen experiencia. Y bueno, me parece a mí que era trascendental poder manifestar mi punto de vista, porque después de todo este análisis voy a tomar una decisión, y por lo menos hasta este momento algunos criterios que han dado, si bien es cierto, me parece que son importantes, no son trascendentales a la hora de poder decirle a un profesional: espérese 2 años para que usted pueda hacer CPA y además de eso tenga fe pública, porque creo que no me ha convencido, por lo menos a mí, sus apreciaciones, y es mi deber y obligación decirlo como diputado de la República, porque si al día de mañana emito un criterio, tomo una posición, por lo menos me gustaría a mí habérselo dicho a ustedes. Muchas gracias, señor diputado. No, usted bien lo dijo, son sus apreciaciones, sus comentarios, pero lo que yo señalé no son apreciaciones, son hechos. O sea, ese es el nivel de empleabilidad. A nadie se le está limitando el nivel de empleabilidad. Esta profesión requiere experiencia para poder opinar, para poder ponderar. Esa experiencia se adquiere en la práctica, donde los planes curriculares no exigen ningún tipo de práctica previa. ¿Cómo garantizo un mínimo de buenas prácticas o de experiencia que mitigue? Porque no va a eliminar, bien lo dijo usted y es la realidad, nada elimina, no hay un control que elimine el riesgo de que un evento se materialice. Pero el deber del Estado es procurar los requisitos mínimos que permitan mitigar la posibilidad de que el riesgo de un mal ejercicio se materialice. Diputado Bojorges, a usted ya se le había acabado el tiempo. Diputado Horacio Alvarado, dice el diputado, por favor dígamelo para que quede en acta. Diputado Luis Vargas, de su tiempo. Diputado Horacio Alvarado, le damos 2 minutos. 2 minutos, diputado Alvarado. Hay unas cosas que me preocupan, es que entonces hay universidades que no están preparando muy bien a los muchachos. Eso es lo que percibo, lo que ustedes están diciendo. Entonces, ¿quién controla eso? Vamos a ver. Es que si yo voy a una universidad es para formarme y para crear un concepto de mi carrera y para luego ejercerla. La sensación que me dan ustedes es que hay universidades, ¿cómo le dicen? Garaje. Que están de garaje que se están preparando mal a los profesionales. Y eso es preocupante. Ahora bien, y la otra pregunta, si yo me voy a graduar, mi familia tiene una empresa y yo quiero trabajar ahí, ¿quién supervisa para que me den a mí ese CPA? Si es mi familia, eso no es conflicto de intereses. Vamos a ver, si usted va a actuar como contador público autorizado y la empresa de su familia es un despacho de contaduría, usted va a dar servicios de contaduría. Si lo que se refiere es al ejercicio de gerente o de administrador, eso lo supervisa la parte ciencias económicas, que es la que va a ir a requerir, y ahí no va a poder ejercer la fe pública, ahí no ejerce la fe pública, ahí no va a actuar como contador público autorizado. Y sobre las universidades, nosotros no hemos dicho que sean de garaje, dijimos que la formación es muy variada y no siempre es suficiente para poder garantizar un mínimo de conocimiento. Otra cosa que me preocupa es que dijeron que esos 2 años es para adquirir una experiencia ética a la profesión. Hay gente que pasa 5, 20 años y no tiene ni ética, ni ejerce bien su profesión. No necesariamente tienen que ser 2 años. ¿Por qué 2 años? El estándar internacional, la media de experiencia a nivel internacional anda de 3 a 5 años. Costa Rica tiene 2 porque se considera que la licenciatura es equivalente a 1 año de experiencia. Y no dijimos que fuera de experiencia para ser ético, sino de experiencia mínima para que comprenda las responsabilidades de lo que está ejerciendo. Y efectivamente eso no lo va a garantizar. Es que la responsabilidad no se adquiere por 2 años, perdón, la responsabilidad se adquiere inclusive desde que lo forman a uno en su hogar. Totalmente de acuerdo, por eso dijimos comprensión de la responsabilidad. Gracias, diputado Alvarado. El diputado Luis Diego Vargas le cede 2 minutos más al diputado Leslie Bojorges. Adelante. Para enriquecer
mi decisión con este proyecto de ley. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica coordina, apoya o ayuda en algo a las universidades, tanto públicas como privadas de Costa Rica, para formar a esos profesionales. Sí, señor. Por eso diseñamos el plan de contenidos mínimos, para poder orientar y asegurar que la formación que escoja una universidad, que se acoja a esa propuesta de plan de contenidos mínimos, alcance lo que en estándares internacionales se requiere. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, presidente. Gracias, Diego. Amén de otras. Todavía le quedaba 1 minuto 23 segundos, diputado Bojorges. Creo que hay algún otro diputado en el uso de la palabra. ¿No? Bien, damos por concluida entonces esta audiencia, agradeciendo por supuesto a quienes hoy nos han visitado: doña Dunia Zamora, presidente de la Junta Directiva, don Sergio Blanco, doña Maribel Hernández y doña María Elena Jiménez. Gracias por estar acá en esta comisión. Por supuesto, los diputados seguiremos analizando este proyecto con los insumos que ustedes nos han dejado, más los que han venido en otras consultas. Los expedientes, continuamos. Los expedientes en los lugares del 14 al 26 se encuentran en subcomisión. Ingresa para estudio en esta comisión el expediente en el lugar 27, 24.494 es el número de expediente, creación del programa de zonas de intervención social como estrategia territorial para la seguridad ciudadana. Se asigna para su estudio a la subcomisión número 1 con un plazo hasta el 10 de diciembre del presente año. No hay proposiciones varias, de manera que al ser las 14:32 se levanta la sesión. Buenas tardes y muchas gracias.